Hades, el dios que nunca quiso su trono. Hades. Solo escuchar su nombre evoca oscuridad, muerte, sombras eternas. Pero detente un segundo, porque todo lo que crees saber sobre este dios está incompleto. Hoy vamos a sumergirnos en una versión más cruda y compleja de Hades. Un dios incomprendido, alejado de los tópicos fáciles. Un soberano que nunca quiso su reino, y cuya historia es mucho más extraña y fascinante de lo que la mayoría se imagina. Prepárate. El hijo invisible de Cronos. Cuando Cronos devoró a sus hijos por miedo a que lo derrocaran, como había hecho él con su propio padre Urano, Hades fue tragado junto a Hestia, Deméter, Hera y Poseidón. Solo Zeus se salvó gracias a una estratagema de Rea. Pero lo que no se suele contar es que Hades, desde su encierro en el estómago de Cronos, empezó a tener visiones. Los antiguos textos huérfanos hablan de sueños oscuros, de un joven dios atormentado por figuras sin rostro, que le mostraban un reino de silencio y sombras. No era una profecía divina, sino un eco de su propio destino, que ya se tejía sin su consentimiento. Cuando Zeus liberó a sus hermanos, Hades salió al mundo sin pertenecer realmente a él. Los dioses festejaron la caída de Cronos, pero Hades permanecía distante, marcado por esos años en la nada. La guerra, que no quiso pelear. En la titanomaquia, Hades luchó junto a sus hermanos contra los titanes. Sin embargo, algunos fragmentos del himno, a los dioses anónimos, sugieren que Hades no deseaba aquella guerra. En un pasaje poco citado, se habla de él caminando solo por los campos antes de la batalla, hablando con los espíritus de los muertos caídos en conflictos antiguos. Lo que hoy celebráis, mañana os consumirá, se le atribuye haber dicho a Zeus, una advertencia que nadie escuchó. El reparto del mundo, un sorteo manipulado. Todos conocen la historia del reparto del universo tras la victoria. Zeus el cielo, Poseidón el mar y Hades el inframundo. Se supone que fue un sorteo, pero ciertos textos sugieren que Zeus jamás iba a permitir que Hades o Poseidón tomaran su trono. Cuenta esta versión que Zeus hizo marcar el palito de la tierra con un símbolo oculto, sabiendo que Hades lo tomaría. Y no porque quisiera el inframundo, sino porque era el único que no se resistiría. Hades, que había visto el abismo desde el vientre de Cronos, aceptó sin protestar. El inframundo no era un infierno. Olvida la imagen medieval del infierno. El reino de Hades, llamado también Hades, era mucho más complejo. Los griegos no concebían el más allá como un castigo absoluto. Había regiones sombrías, sí, pero también están los campos elíseos, el Asphodelmedos y el Tártaro. Hades no torturaba almas. Era un administrador, un dios de la ley inquebrantable. No interfería en el destino de los muertos, sino que garantizaba que cada alma recibiera su sitio. Esa frialdad impersonal se volvió su marca. Se dice que jamás sonrió después de tomar su trono. No por crueldad, sino porque en su corazón de Dios eterno sabía que todo lo vivo está condenado. La relación prohibida con Perséfone. La versión más famosa es que Hades secuestró a Perséfone, pero existe un canto atribuido a Orfeo que narra una historia distinta. Perséfone, harta de ser una sombra en el Olimpo, descendía al mundo mortal disfrazada. Hades la observó durante años sin intervenir, viéndola hablar con campesinos y beber agua en arroyos. En esta versión fue Perséfone quien buscó a Hades, quien pactó su estancia en el inframundo a cambio de conocer los secretos de la muerte. Fue Deméter, al enterarse, quien impuso la narrativa del rapto para no perder prestigio entre los dioses.
El círculo órfico consideraba a Perséfone como la verdadera señora de los muertos y a Hades como su guardián, el dios que no permitía altares. A diferencia de otros dioses, Hades apenas recibía cultos públicos. Los griegos temían pronunciar su nombre, pero hay registros arqueológicos de altares enterrados dedicados a Anax, el rey invisible, en varias polis. Algunas tablillas órficas indican que Hades prohibió a los humanos rendirle culto directo. Decía que buscar el favor de la muerte era una locura. Quienes intentaban invocarlo de manera indebida eran condenados a vagar eternamente en el asfodel, sin voz ni memoria. Solo unos pocos sacerdotes secretos, los nequiomantes, podían llamar a su presencia en rituales bajo tierra, usando sangre de cabra negra y cantos sin palabras. La guerra contra el olvido. Lo más fascinante de Hades es que su verdadera guerra no era contra los dioses ni contra los vivos, sino contra el olvido. Los griegos creían que morir era olvidar. Beber del lete significaba perder todo recuerdo de la vida pasada. Pero algunos textos místicos narran que Hades, en secreto, enseñaba a ciertas almas a evitar el lete y beber del mnemósine, el río de la memoria. Estas almas recordaban sus vidas, reencarnaban sabiendo quiénes habían sido, y algunas se convertían en profetas y poetas, tocados por el conocimiento prohibido. Se cuenta que Hades guardaba una lista de estas almas, conocidas como los mnemosinoi, y que cada era humana tiene uno solo activo: Hades y los sueños. Pocos saben que Hades también era señor de los sueños proféticos. Los antiguos griegos creían que las pesadillas eran mensajes enviados desde su reino. Un papiro de Eleusis menciona que cada sueño terrible venía de Hades, y que si un mortal aprendía a descifrarlos, podía conocer el día de su muerte. Los onirocritos, antiguos lectores de sueños, eran iniciados en rituales donde simulaban su propia muerte para entrar en contacto onírico con Hades. Se cuenta que bebían infusiones de amapola negra y dormían en criptas durante noches enteras, rodeados de cráneos y reliquias funerarias. Creían que en esas condiciones el dios se presentaba en forma de un anciano encapuchado y que sus palabras se grababan en la mente como cicatrices imborrables. Algunos onirocritos aseguraban haber conocido secretos del pasado remoto y premoniciones sobre el final de civilizaciones enteras, aunque la mayoría pagaba el precio con una locura irreversible. Hades no era malo, solo inequívoco. Es sencillo pintar a Hades como una figura siniestra, pero en verdad era el dios más justo. Jamás rompió su palabra. Jamás intervino en asuntos humanos sin ser invocado. Y aunque los dioses del Olimpo frecuentemente traicionaban, robaban y manipulaban, Hades se mantenía firme. Se dice que incluso Zeus temía hacer pactos con él, porque lo que Hades firmaba se cumplía. El dios que nunca abandonó su reino. A diferencia de otros dioses que subían al mundo de los vivos, Hades casi nunca salía del inframundo. No por temor, sino porque sabía que cada vez que lo hacía, el equilibrio se rompía. Un fragmento de las perdidas crónicas de Ferequides habla de una ocasión en que Hades caminó por el mundo humano durante una guerra olvidada. Dice que su sola presencia hizo que los ejércitos dejaran caer las armas y los niños nacieran muertos durante 3 días. Desde entonces, nunca más cruzó el límite. El final que no llegará. A diferencia de otros dioses cuyo destino está escrito, Hades no tiene profecía de muerte. No hay relato de su destrucción, ni mito de su caída. Los antiguos decían que mientras existan sombras,
Hades existirá, porque la muerte no es un evento, sino una condición perpetua. Y quizás por eso, entre todos los dioses, Hades es el único que nunca quiso su trono, pero que jamás lo abandonará. Si has llegado hasta aquí, ahora sabes que Hades es mucho más que un dios sombrío. Es el custodio de lo inevitable, el señor de lo que todos evitamos nombrar, y el dios que sin buscarlo guarda las llaves de todos nuestros finales. Suscríbete para descubrir más historias enterradas en la oscuridad de la mitología.